Era finales de septiembre cuando viajé hacia el norte, a los Grandes Lagos. Era una de las últimas paradas para el capítulo final de mi libro, empezando por la parte más oriental de Michigan y avanzando lentamente hasta la frontera canadiense de Minnesota, aprendiendo todo lo que pudiera sobre el pueblo Ojibwe. Mi viaje había comenzado en Tennessee, pasó por Kentucky y subió un poco por Ohio hasta que llegué al norte de Michigan. Las únicas cosas que debía temer eran las serpientes y los skinwalkers. Los primeros capítulos de mi libro, aunque extremadamente informativos, fueron muy agotadores emocionalmente. Tener un respiro cuando llegué a Ohio fue una bendición. Poder sentarme y disfrutar del paisaje durante una semana antes de continuar hacía falta. Mientras viajaba hacia el norte y el oeste, escuché historias que ya había oído cientos de veces, tribus pacíficas obligadas a abandonar su hogar y a asimilarse a la cultura blanqueada de los colonos, hasta que lo que queda es un anciano ciego con un viejo tocado de guerra y unos cuantos puntas de flecha. Aunque los Salto tienen una historia marchita similar a la de otras tribus, hay una historia que me contó un hombre de la banda Renilek que nunca olvidaré. Fue la experiencia que tuve después lo que convirtió mi viaje despreocupado en una necesidad aterrada de enseñar a otros. Aprendí muy rápido que la superstición anterior al lenguaje escrito suele estar enraizada en la realidad. Era media mañana cuando entré en la reserva cerca de Red Lake y me encontré con un hombre llamado Wattis. Sus ojos eran brillantes y acogedores, y su piel brillaba con el sol veraniego. Su trenza apretada se movía con una brisa suave mientras hablaba con lo que parecía ser un hombre mayor a su izquierda. El hombre mayor estaba de pie en un ángulo extraño que no lograba entender. Aparqué junto a un pequeño grupo de árboles en un tramo de grava, agarré mi bolsa con el portátil y me dirigí hacia los dos hombres. Ambos se volvieron y me sonrieron cuando saludé. «Hola», dije sonriendo y deteniéndome a unos pasos de ellos. «Soy Wyatt, el hombre con el que habló por teléfono hace unos días». «¿Eres Wattis?». El hombre más joven sonrió y tendió la mano para estrechármela, y asintió cuando hablé. «Sí, soy yo, y recuerdo tu voz. Me alegra ver que has llegado tan pronto. Sibi y yo estamos muy emocionados de contarte historias en primera mano a alguien que realmente quiere informar a los demás». Miré al hombre mayor. Asintió, pero no había dicho una palabra. Asentí ligeramente y me condujeron a una casa de tamaño cómodo con aspecto suburbano. El olor a comida sabrosa y a salvia para sahumar pesaba en el aire, lo hacía sentir cálido, mientras que la amplitud de la casa resultaba casi inquietante. Las sillas de la mesa de la cocina estaban corridas a un lado. La madera de la mesa casi no se veía, cubierta por papeles y hojas ya amarillentas. Los dos hombres se sentaron y me hicieron señas para que lo hiciera yo también. Coloqué mi portátil, respiré hondo para prepararme para el torbellino emocional que sabía que venía. He recorrido bastante territorio Ojibwe hasta ahora y, aunque mucho de lo que he aprendido es parecido a lo que otras tribus cuentan, tengo una pregunta sobre algo que he oído a otros mencionar en voz baja. Miré entre los dos hombres con cuidado. Sus ojos se movieron de los míos a los del otro mientras hablaba. La tensión en la habitación empezó a notarse. «Me gustaría saber más sobre la Fauce», dije. Wattis y Sibi contuvieron la respiración un instante. El hombre mayor susurró algo en lo que supuse era su lengua nativa, y después el hombre más joven habló. «Te lo contaremos, pero no debes decir su nombre». Wattis juntó unos papeles y me los entregó. Al tocar mis dedos los papeles, empezó a hablar. Su voz era suave y estaba cargada con un acento que no acababa de ubicar, quizá francés, pero llena de advertencia. «Él es la fauce del bosque, y aquel que devora». Hizo una pausa y aproveché para leer algunas notas. Había algunas que no pude descifrar, pero unas pocas estaban en inglés, eran papeles más nuevos, menos amarillentos. Wattis habló de nuevo. «Mata a alguien de vez en cuando. El año pasado tomó una vida, así que por ahora no tiene hambre. Puedo mostrarte dónde vive si quieres, pero no puedo prometer tu seguridad». Miré las notas en mi mano y sonreí, intentando mantener la calma. «Me encantaría.
Una caminata me ayudará a conocer mejor el terreno. Se miraron otra vez y Wattis se levantó para guiarme hacia la puerta. Mientras Ivy permanecía sentado, echó su silla hacia atrás. El sonido metálico me hizo fijarme en que Ivy tenía una pierna protésica. Por eso se mantenía en un ángulo extraño. Quité la vista de su prótesis y seguí a Wattis hacia el borde del bosque. El sol se perdió bajo el denso dosel y la temperatura bajó unos grados. Caminé pegado a él con una de las notas en la mano, por si tenía alguna pregunta. ¿Qué quisiste decir con no tiene hambre? ¿La fauce mata a cualquiera que entra en el bosque? Mi voz fue baja por el eco entre los árboles. Wattis apoyó una mano contra un tronco y se quedó mirando hacia el bosque un momento antes de volver hacia mí. ¿Ves estos hongos? Dijo. Mira justo arriba de sus dedos, hongos de un beis apagado, muy delgados, curvados. No deberían crecer tan al norte. Me acerqué para mirar mejor. Eran cortos y, en vez de crecer en racimos, brotaban a lo largo del tronco en una línea desde la mitad hasta el follaje. Eso es carne de Dios, murmuré, para mí y para él. No deberían crecer tan al norte. El hombre me miró a los ojos y señaló la nota. La fauce del bosque crea anomalías para marcar su territorio, sus zonas de caza. Estos bosques, hasta las cuevas de hielo, están dispuestos en una cuadrícula. Él, masticó sus palabras un momento, usa estos hongos cuando caza. Los tritura con sus patas y los mezcla con agua del río para crear un jarabe espeso. Se unta las garras con ese líquido para hacerte ver cosas. Cosas que no están ahí. Solo entonces se mostrará. Parpadeé y abrí la boca para hablar, pero él sacó la mano del tronco y señaló la nota. Lee mientras caminamos. Queda poco sol, si quieres quedarte y experimentar, es mejor empezar antes de que caiga la tarde. Desdoblé la hoja escrita con tinta azul, el papel era crujiente, con manchitas rojizas y esponjas de tinta. Estaba en inglés, con las líneas onduladas y nerviosas. Empezaba de forma atropellada y se volvía más urgente. Mientras leía, dejé de caminar. La nota decía: estoy muriendo. He llegado a las cuevas de hielo, pero él me encontrará. Han pasado casi 90 años y siento que me debilito. Soy su primera presa en 89 años. No volverá en muchas décadas. Pero eso no significa que estés a salvo. No te aventures más allá de los hongos. No camines donde las piedras están mojadas. Me entregué a él para mantenerlo lejos de mi hogar, pero aún se deleita en la casa. Cuando sientas su arañazo, será demasiado tarde. No vayas más allá de los hongos. Cuando encuentres mi cuerpo, guarda esta nota. Dásela a Wattis para que la conserve con las otras. Alcé la vista de la nota con la voz temblorosa. ¿Por qué hacía tanto que no mataba a nadie? Caza cada pocos años, respondió Wattis con la frialdad de quien explica un problema de matemáticas, pero solo toma una vida cuando sumas los 2 últimos años. Como mi amigo fue muerto después de 89 años de inactividad, pasarán más de 100 años antes de que mate de nuevo. Asentí, sin saber qué decir, doblé la nota y la metí en el bolsillo. Caminamos hasta un claro. Había páramos donde la hierba no crecía y pequeños anillos de esos mismos hongos. Wattis se detuvo, giró sobre sí mismo y me miró fijamente. ¿Quieres aprender sobre la fauce, Wyatt? Sí, dije en voz baja y grave. Por un momento pensé que iba a sacar un cuchillo, pero no se movió. Pude sentir que no había acabado de hablar. Él te casará, dijo. Y aunque es probable que sobrevivas, puede que no quieras hacerlo al final. Es maldad pura, Wyatt. Me aclaré la garganta y busqué en su rostro cualquier señal de broma, pero no había hilos de burla, estaba siendo sincero. ¿Quieres decir que es real? Pregunté. Wattis rió con ganas y cruzó los brazos, hinchando un poco el pecho. ¿Nunca te has dado cuenta de que, al fondo, todos tenemos los mismos miedos? Las películas de terror y las leyendas juegan con lo mismo, figuras sombrías, bestias sin rostro.
El miedo es evolución, debe haber habido bestias que nuestros ancestros combatieron para que temamos esas cosas. La fauce es una de esas bestias. Miró al cielo anaranjado, sacó una brújula del bolsillo y la abrió. El río Mississippi está al oeste y las cuevas al norte. Llegará un momento en que su veneno se disipe y tendrás que fijarte en hacia donde vuelan las aves. Ese será el camino a la seguridad. Al final desearás la muerte, pero vivirás si alcanzas el hospital. Watty se arrodilló y encendió un pequeño fuego en el centro de uno de los anillos de hongos. El fuego crecía hasta la orilla del círculo, pero no se extendía más. La garganta se me secó y tuve un nudo en el estómago. Fauce. Grité al vacío del cielo. El sonido de las aves cesó y hasta los mosquitos callaron. Llamé de nuevo. Fauce, el cazador. De pronto sentí un dolor ardiente en el tobillo izquierdo. Maldije pensando que alguna brasa me había salpicado, me agarré el tobillo y saqué el móvil para comprobar el GPS. Me orienté hacia el norte y comencé a andar. Caminé y caminé, notando lo extraño del silencio a pesar del intenso movimiento. Sentí cómo se me hinchaba el tobillo mientras me internaba en el bosque rumbo a las cuevas de hielo. El sol apenas se había ocultado y sombras danzaban en la periferia. El dolor creció hasta que me pareció que iba a estallar. Me apoyé en un árbol para subirme el pantalón y entonces me di cuenta de que estaba alucinando, vi la piel de mi pierna desprenderse en jirones, licuarse. El corazón me latió con fuerza y eché a correr. Aunque sepas que estás drogada, todo sigue pareciendo real. Esas pisadas detrás de mí, sin embargo, eran reales. Sentía el aliento de lo que me seguía, podía percibir su energía. Pasé por ortigas y arbustos llenos de espinas, no importaba. Tenía que escapar. Encontré un árbol viejo, de tronco podrido, y me metí dentro como un gato que se refugia de la lluvia. Intenté recuperar el aliento. El dolor subía desde el tobillo hasta la rodilla y la sangre empapaba mis vaqueros. Me tapé la boca para controlar las arcadas y escuché, las pisadas estaban a mi alrededor. No había zumbido de insectos ni cantos de aves. Nada vivo. Esperé hasta el crepúsculo y volví a correr hasta encontrar el río. En la orilla había una piedra húmeda que brillaba con la luz moribunda del sol. Un viento me golpeó la cabeza y sentí un martillazo de dolor, caí de rodillas y noté sangre en la hierba. Toqué mi cara y, al retirar los dedos, vi que una de mis manos estaba cubierta de sangre y fluidos, mi ojo derecho había explotado en la cuenca. Lloré mezclando lágrimas y sangre, me puse en pie y vi una sombra en el agua, una silueta con alas más oscuras que el corazón de un asesino y ojos más brillantes que el sol. Me estaba cazando. Corrí de nuevo entre lágrimas, sangre y mucosidad, desesperado por llegar a las cuevas de hielo y descansar. En mi mente veía cosas horribles, todos los hombres que habían corrido por ese bosque y no habían sobrevivido. Grité el nombre de mi esposa, el de mi hija, aferrándome a la certeza de que estaba drogada, de que esto no era real. Pero no lo era, era real. Era real y me seguía. Con un solo ojo mi percepción de la profundidad falló y tropecé con un recoveco del río, cayendo al agua marrón del Mississippi. Remando como pude, mi cabeza asomaba y se hundía. Mis pulmones se llenaron de agua y barro, tosí como nunca. Grité el nombre de la fauce para no ahogarme. De pronto fui estrellado contra unas rocas como un barco contra un acantilado. Sentí como cada hueso de mi mano se quebraba, lo único que pude hacer fue arrastrarme con los antebrazos. No sé si eso me salvó, pero sé que no había terminado conmigo. Me puse en pie como pude y seguí cojeando entre los árboles. Solo pensaba en lo que Wattis dijo, nadie vendrá a salvarte. Tengo que llegar a las cuevas de hielo. Si llego, esto termina. No sé cuánto corrí. Los pulmones me ardían con restos de agua, la boca sabía a barro y sangre. Estaba empapado en sudor y lágrimas, con la ropa llena de hojas y ramitas. Sentía las manos rotas colgando en sus articulaciones y el tobillo no dejaba de sangrar. No sé cómo no me desangré. Sobre el mediodía tropecé en una pendiente de nieve, rodé y choqué contra un montón de polvo blanco, me quedé allí,
jadeando y llorando. Había llegado, pero no había terminado. Mi visión se llenó de una sombra que no era oscuridad, era la figura que vi en el agua, inclinada sobre mí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí el dolor más intenso de mi vida. Empezó en los dedos de los pies y lentamente recorrió todo mi cuerpo. Perdí el conocimiento cuando llegó a los muslos, pero los excursionistas que me encontraron dijeron que nunca dejé de gritar. Los médicos me dijeron que estuvieron 35 horas en quirófano, todos los vasos sanguíneos desde los dedos de los pies hasta el ombligo habían reventado, uno por uno. Una de mis manos no pudo salvarse y la otra quedó enyesada. La pierna me la amputaron desde la espinilla hacia abajo y ahora llevo un ojo artificial. No sé cómo sobreviví. Solo puedo suponer que ese es su efecto, negarte la muerte, incluso fuera de su dominio. La casa terminó y ahora estoy de vuelta en Las Vegas con mi familia. Pero la Fauce me sigue en los sueños. Está en mis pesadillas. Voy a terminar mi libro y mandarlo a mi editor. Después volveré a esos bosques y dejaré que la Fauce me consuma. Incluso si sobrevives, la muerte es un favor comparada con la forma en que él te deja.